Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Les voy a pedir si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo número 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine concerniente a esta parábola, que podamos aplicarla a nuestras vidas, que cada persona esté dispuesta a obedecerte, a seguirte, y que todo sea para tu honra y gloria. Y Dios, te pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Jesucristo nos dio la interpretación de la parábola previa, pero en la Biblia no miramos la interpretación de esta parábola. Cristo no nos la da. Solamente nos la refiere, nos la dice, que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla insignificante, pequeñísima. Y hay quienes dicen, bueno, esa semilla se refiere al pecado, o se refiere a una iglesia falsa. Y otras personas dicen, no, esa semilla es buena y es un buen ejemplo. Bueno, Dios dice que esta semilla, al ser plantada, dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ahora esta semilla no se tarda 1 año, 10 años, 20 años, 100 años para crecer. Hay semillas que en 1 año apenas van saliendo del arbolito y siguen 2, 3 años, 5 años. Los pinos que miramos, hay árboles que literalmente tienen miles de años desde que han existido. O sea, literalmente miles de años han existido. No estoy hablando de millones de años, ¿okay? Miles de años. Dios creó la tierra y hay quienes dicen, bueno, si el diluvio fue hace 4,000 años, ¿cómo es que hay árboles que han existido 5,000 años? Bueno, imagínense si Dios los creó ya grandísimos y viene el diluvio. Bueno, sí, no quiere decir que no vino el diluvio, quiere decir que estaban tan grandes que cuando vino el diluvio todavía permanecieron después del diluvio y todavía existen hoy en día. Hay árboles tremendos. Si pensamos en eso, entré en la mañana y alguien había cortado un pedazo, creo que Daniel había cortado un pedazo de esta planta. El otro misionero dijo, ¿son falsas? Bueno, estas son de veras. Yo pensé que eran falsas, pero cuando miré las hojas todas marchitas, dije, esas sí son de veras. Hay hortalizas, hay semillas, hay hierbas que uno planta y ya unos meses después, 1 año después, ya no están ahí. Hay árboles que duran muchísimo tiempo, pero lo interesante de esta semilla tan pequeñita es que en 1 año crecen 12 pies de alto, hasta 20 pies de alto. O sea, estamos hablando más alto que esto. Todavía 2 pies a 10 pies más alto, imagínense, más alto que una casa. Hay casas que con el techo ya son 20 pies de altos. Estamos hablando de una semilla tan insignificante que en 1 solo año
crece y se mira como un árbol. Ahora, no es un árbol en el sentido que no tiene la tecata como el árbol y no dura muchos años como el árbol, pero crece tremendamente y su función ayuda a que hasta los pájaros estén debajo de esa planta. Entonces hay quienes dicen, oh, esta planta simboliza una religión falsa y los pájaros simbolizan demonios, y empiezan a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Pues Dios no nos da la interpretación y entonces les gusta inventar un montón de cosas y dicen, bueno, es que en la previa parábola está diciendo que vinieron las aves y entonces se robaron esas, entonces simbolizan las aves demonios en la previa parábola. Bueno, pero es otra parábola distinta. Hay quienes dicen, no, es que esto significa que es una iglesia falsa porque no puede ser una interpretación del Antiguo Testamento dando la luz al Nuevo, porque es un misterio que ahora está siendo revelado. Pero no necesariamente, porque la previa parábola habla acerca de aquellos que iban a ser salvos y aquellos que no iban a ser salvos, y era algo que se conocía en el Antiguo Testamento. Entonces las personas que dicen, no, esto no puede ser algo del Antiguo Testamento siendo escondido en el Nuevo, sino algo nuevo, están literalmente haciendo que ellos mismos no sepan cuál es la interpretación. Pero dice la Biblia, el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, así es, va a compararlo a algo. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza, algo insignificante, algo pequeñísimo, una semilla, la más pequeña, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces hay personas que van a Daniel y van a Ezequiel y dicen, bueno, en aquel tiempo, en las profecías de Daniel, un árbol que crecía y hablaba acerca de Nabucodonosor y cómo se refería a que todos los reinos del mundo iban a estar debajo de ese árbol. Entonces, esto significa que el reino de Dios va a crecer de tal manera que va a cubrir todos los reinos del mundo. Esta cosa tan insignificante. Ahora, puede ser que tenga que ver con la iglesia, puede ser que tenga que ver con Dios reinando en el milenio, puede ser que esto se aplique a nosotros personalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, si tiene que ver con la iglesia comenzó con Cristo. Él es el fundador, una persona, ahora es Dios manifestado en carne, pero es una persona con 11 apóstoles, y después Pablo, 12 apóstoles, y de algo tan insignificante, aquí hay más de 11 personas. Diríamos, pero ¿qué somos nosotros entre todo el mundo? Algo insignificante, algo que es nada. ¿Qué impacto podemos hacer nosotros en el mundo? Nada. Somos solamente algo insignificante. Pero Dios con 11 apóstoles y después Pablo, 12 apóstoles, insignificante en número, ahora se ha hecho grandísimo. Ahora Dios ha causado que su iglesia crezca de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, de una manera no lo normal a las demás hortalizas. Y podemos decir, Cristo no vino aquí cuando llegó como Cordero Pascual, como la nación de Israel lo rechazó, no vino aquí para decir, no, pues ahora tienen que servirme porque yo soy el rey y entonces voy a ejercer mi autoridad como Dios aquí y traer a sus ángeles y causar que todos lo sirvan. No, Él usó algo como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Y dijo, voy a plantar mi iglesia y mi iglesia va a crecer sobrenaturalmente de una manera que los demás que dijeron, tú deja esos, que al cabo mucha gente se han levantado y muchas personas han hecho diferentes cosas y después que se muere el líder ya se acaba todo, déjalos. Si es de Dios, va a continuar, y si no, pues ellos mismos van a dejar de existir.
¿Por qué? Porque pues, ¿qué es eso tan insignificante? Pero eso era la iglesia de Dios, la iglesia que Él fundó. Ahora, si lo aplicamos a nosotros personalmente como individuos, el reino de los cielos, el reino de Dios, cuando Dios dio las bienaventuranzas y empezó a decir, estas son mis leyes en mi reino, pensaríamos, reino, vamos a poner ahí a una águila, o vamos a poner un león, un tigre, vamos a poner algo que sea feroz y sea fuerte. Pero Él dijo, mira, en mi reino lo que es exaltado es la humildad, lo que es exaltado es el amor, lo que es exaltado es la compasión, lo que es exaltado, y empezó a mencionar muchas leyes dentro de su reino, y podemos aplicar el reino de Dios, el reino de los cielos, a nosotros personalmente en nuestra vida. Algo que la gente dice, ¿eso qué te puede ayudar? Eso es insignificante. Pero es plantado en ti. Dios empieza y comienza a reinar en tu vida. Y comienzan a suceder cosas milagrosas. Comienzan a suceder cosas que no podemos explicar naturalmente. No es lo normal. Y Dios creó esta semilla de grano de mostaza que creciera como un árbol casi, del tamaño de un árbol, a eso se refiere en árbol, para decirnos a nosotros, mira, de esa manera es el Evangelio, de esa manera es el reino de Dios. Y no puede estar el reino de Dios en ti. Dios no puede estar reinando en ti sin que haya evidencia, sin que la gente diga, wow, ¿qué está pasando con tal persona? Mira, en su vida de repente, ¿qué sucedió? No puedes esconder una planta que mide 12 pies o mide 20 pies de alto. No puedes esconderla. Y esa misma planta ayuda a otros animales a darles sombra. Cuando Dios está reinando en tu vida, va a haber un crecimiento sobrenatural, espiritual. ¿Por qué? Alguien que no es salvo, no tiene el Espíritu de Dios, no puede crecer espiritualmente. Ahora, hay quienes dicen, nosotros vamos a enfocarnos en la espiritualidad y lo que son religiosos, pero no son espirituales. Y Satanás sabe dar una imitación de lo espiritual para que piense la gente, tal persona es espiritual. Y están confundiendo la religiosidad con la espiritualidad. Pero una persona solamente puede literalmente crecer espiritualmente cuando es salva, cuando el Espíritu de Dios está en ella. Y entonces puede producir el fruto del Espíritu Santo y va a ser un crecimiento milagroso, un crecimiento no normal a la demás gente, va a ser un crecimiento que uno no puede esconder. Comenzó como nada, como algo insignificante, pero va a hacer un impacto, una diferencia en tu vida. Y el reino de los cielos, Dios reinando en tu vida, es semejante a ese grano de mostaza. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si yo soy reflejado en esa mostaza? ¿O qué tal si Dios a través de mí está diciendo que soy como ese grano de mostaza? Tú, hermano, hermana, puedes decir, pues ¿qué soy yo? Una persona entre 7 billones de personas ahorita en el mundo. Soy insignificante, no soy nada comparado a todo el mundo. No hablemos del universo, del tamaño del universo. Pero Dios dice, mira, puede ser insignificante, puede ser el más pequeño, la más pequeña. Pero deja que yo te plante, deja que yo obre a través de ti. Y yo reinando en ti voy a causar que hagas un impacto tan grande que aún las aves, muchísimo más grandes que un granito de mostaza, tengan refrigerio bajo tu sombra. Voy a causar que tú hagas un impacto si tú te sometes a mi reinado en tu vida. La pregunta, hermano, es si tú has permitido que Cristo reine en tu vida diariamente. No solamente si eres salvo. Ahora, quizá haya alguien que no sea hijo de Dios, que quizás solamente haya escuchado acerca de Dios, o alguien lo invitó, está escuchando esto, pero no esté 100% segura de que cuando muera va a ir al cielo. Primero necesitas ser salvo, primero necesitas dejar que Cristo te redima, que Él sea el dueño de tu vida.
y entonces Él te va a engendrar y serás como esa semilla de mostaza. Pero entonces se requiere agua. La Biblia dice que la palabra de Dios es como agua y sol, y a veces el sol quema, a veces el sol, pueden ser las persecuciones, el sol en la iglesia, la Biblia en la iglesia en la Biblia cuando experimentó persecución fue que obedeció a Dios y fue y empezó a predicar el evangelio porque estaba cómoda en Jerusalén sin hacer su deber. Y Dios dijo, pues deja traerte un poquito de calor, un poquito de persecución, un poquito de sol, para que crezcas espiritualmente. Y si no queremos crecer, a veces eso es lo que necesitamos, algún calor, algún poquito de problemas, de persecución que nos ayude a enfocarnos en lo espiritual y agarrar raíces profundas en las cosas de Dios, agarrar la palabra de Dios. Pero no esperes a que venga persecución en tu vida para aplicar esta Biblia a tu vida. Mejor, como las palmeras, empieza a profundizar tus raíces. No esperes ya que venga el huracán, no. Empieza a profundizar para que cuando venga el huracán tú ya estés bien firme. Ahora, en este pasaje miramos algo insignificante, Dios usándolo de una manera anormal, una manera milagrosa. Uno dice, ¿cómo es posible que algo tan pequeño? Mira, hermano, tú puedes hacer un impacto tan grande en esta ciudad, comenzando con tu familia, después aquí en la iglesia y en esta ciudad. Y no solamente en esta ciudad, aún a través del estado del país, a través del mundo. ¿Por qué? Porque si tú verdaderamente decides vivir para Dios, dejar que Dios sea tu dueño, que Dios reine a través de ti, que Dios reine en tu vida, no hay límite. Dios te va a usar de la manera que Él desea usarte. Y hemos hablado en el pasado de 100 personas, si solamente una persona es creyente, eso sería 1% de 100 personas. Y si solamente 1% de la población de todo el mundo son creyentes, podemos decir, solamente 1% son creyentes, qué mala onda, somos la minoría. O podemos decir, wow, solamente necesito decirle a 99 personas. Y si cada creyente le dice a 99 personas, ya el 100% de la población del mundo escucharía el evangelio. Y podemos pensar que no somos nada, pero si nosotros personalmente hacemos nuestro deber, va a ser un impacto grande, va a ser algo visible, va a ser algo no normal, va a ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios va a ser quien va a estar viviendo a través de nosotros, reinando en nuestra vida. Entonces tú no pienses, pues que soy yo nada más una persona, no puedo hacer mucho para Dios, otra gente sí ha hecho cosas grandes para Dios, pero yo pues no. Ahí la gente en la Biblia, pues sí, por eso están en la Biblia, pero yo no. Oh sí, en el pasado hay gente, otros misioneros, evangelistas o pastores. ¿Sabes tú que hay gente que no son ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, que han hecho cosas más grandes que algunos pastores, evangelistas y misioneros? Hay gente que han ido y han personalmente guiado a Cristo a más personas que muchos pastores, misioneros, evangelistas. No solamente varones, sino también hermanas a diferentes hermanas, o hermanas a diferentes mujeres, compartiéndoles el evangelio. ¿Por qué? Porque se sometieron a Dios y dejaron que Dios fuera quien reinara en sus vidas, y al reinar en sus vidas está controlando sus vidas, y al controlar sus vidas Dios es el que está haciendo la obra. Y Dios va a hacer cosas grandes. Tú dices, yo soy nada más una semilla de mostaza. Mira, deja que Dios te agarre y te plante y que tú crezcas. Pero si tú dices, no, yo no quiero que Dios me use, yo no quiero que Dios me plante, yo quiero ser individual, yo quiero ser lo que yo soy, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser solamente una persona más. Vas a vivir una vida mediocre, vas a vivir una vida común, no victoriosa. Pero si tú dices, yo sí quiero que Dios sea quien reine en mí, en mi vida, y que cuando Él haga la obra en mí, no digan, wow, mira qué persona tan grande. No, al contrario, Dios es el que está reinando, Dios es el que recibe la honra, Dios es el que hace la obra.
Y la otra gente va a poder decir, pues si con ese que es solamente una pequeña semilla, alguien insignificante, Dios hizo esas cosas tan grandes, pues también puede hacerlas en mí. Y ese es el punto. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno, todos no somos nadie en comparación a Dios, pero Dios, a pesar de eso, nos quiere usar para plantarnos y que hagamos una diferencia. Esa semilla tan insignificante a una persona en el calor del día le sería de bendición ya cuando está como árbol. Puede estar debajo de esa misma planta, de esa misma hortaliza, y recibir refrigerio. Y la gente, al escuchar el Evangelio a través de ti, hermano, al mirar tu vida piadosa, pueden tener refrigerio, sabiendo que hay algo distinto al mundo, que hay algo distinto, que hay algo verdadero, algo que no es normal, es sobrenatural, es una anomalía, algo distinto a lo normal. Y no eres tú quien lo causaste, es Dios. Entonces, cuando pensamos, bueno, pues yo solamente soy una persona, ¿de qué sirve si yo vivo para Dios? No, pues mejor voy a andar haciendo estas cosas. Y voy a vivir como los que no son creyentes, voy a vivir allá en el mundo, voy a vivir pecando, escuchando música que no debo escuchar, mirando cosas que no debo de mirar, yendo a lugares a los que no debo de ir. Entonces no va a haber una diferencia en tu vida, no va a haber un impacto. Dios no va a poder usarte para hacer un impacto en aquellas personas. Y eso va a causar que todos los demás que sí desean hacer algo para Dios, entonces va a haber menos de nosotros, menos semillas de mostaza plantadas y siendo hortalizas para dar refrigerio a este mundo, a esta gente que no ha escuchado el Evangelio. Y cuando tú no vienes a ganar almas, cuando tú no vas y compartes el Evangelio, o en tu trabajo, cuando tú no eres una persona cristiana y demuestras lo que es vivir una vida piadosa, lo que estás haciendo es, estás causando que en lugar de que ellos tengan refrigerio y tengan esperanza, y que miren en ti algo distinto y que puedan ellos ser salvos y que Dios los use a ellos, que son granos de mostaza, y que sean como esa hortaliza grande, ahí se quedan ahí sin plantar, desperdiciados. Y ahí sí vienen las aves y los picotean y se los comen. Entonces aquí hay un pájaro y hay esas semillas, el pájaro va a venir y comerse las semillas. Pero si esa semilla es plantada y es protegida por el sembrador, Dios hace que esa semilla crezca y sea grande. Y la gente, todos tienen el potencial de que Dios obre de una manera grande en ellos. Tú, cada uno de ustedes, tu hermano, tu hermana, tienes el potencial que cualquier otra persona tiene de que Dios lo use grandemente. Pero no va a usarte Dios si no dejas que Él te use, que Él reine en tu vida. Entonces no es que, pues me gustaría ser como tal hermana o como tal hermano, y que Dios me use grandemente, y que Dios haga, y que Dios sobre. Le dije, estaba hablando con Edelmira, con mi esposa, y dije, wow, Dios ha hecho tantos milagros en nuestra vida. Casi cada semana podemos literalmente mirar cómo Dios obra de una manera sobrenatural en nuestra vida. Algo que uno no puede decir que solamente es coincidencia, o sea, una vez en la vida o dos, pero casi cada semana mirar cómo Dios obra de una manera que no es normal. Podemos decir, nosotros podemos mirar Dios obrando en nuestra vida. Gracias a Dios. Pero Dios no solamente quiere mostrarse evidente y real en nuestra vida, quiere mostrarse evidente y real en cada una de sus vidas, en tu vida personal. Pero ¿cómo lo va a hacer si no te estás sometiendo a Dios? Si tú te sometes a Dios y Él está gobernando en ti, Él va a asegurarse de manifestarse en tu vida. Y todo lo que va a pasar va a ser sobrenatural y vas a decir, yo no hice eso, fue Dios. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Pero si tú dices, no, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero quedarme aquí como una semilla, pues va a venir la ave
Ahí quedó. Ahora, ¿por qué no, hermano, hermana, dejar que Dios te use de una manera grande? ¿Por qué no dejar que Dios reine en ti? No, es que esa persona me hizo este daño y por eso ya yo estoy amargado, yo no puedo hacer esto. Y lo que sucede es, en lugar de someternos a la ley de Dios, de Cristo, a lo que leímos en el capítulo 5 de Mateo, en lugar de someternos a eso, queremos nosotros someternos al estilo de vida del mundo. Y el mundo dice, no, pues tú tienes que hacer lo que necesitas hacer para conseguir lo que tú quieras. Y solamente que si haces algo malo, pues asegúrate que lo hagas con suficiente astucia para que nadie se dé cuenta que lo hiciste mal, y entonces no hay problema. Con que logres tu objetivo. Y Dios dice, no, haz las cosas bien. Vive para Dios. Y Dios a su tiempo te va a bendecir, te va a prosperar, te va a proteger. Vas a estar como león confiado. ¿Por qué? Porque tú no hiciste algo malo. En cambio, la otra persona va a estar ansiosa, y qué tal si esto, y qué tal si aquello. Y es mejor someterte a Dios en cada área de tu vida, hermano, hermana. Lee la Biblia. No, yo ya sé eso. Bueno, lee la Biblia para tú tener esa comunión con Dios, para escuchar a tu Padre. Y uno dice, ¿para qué escuchar eso de leer la Biblia? Es tan básico. Bueno, pero lo hiciste. ¿Leíste la Biblia ayer? Si no leíste la Biblia ayer, quiere decir que necesitas leer la Biblia. Entonces es un buen recordatorio decir, lee la Biblia. Y luego léela, y lo que entiendas de lo que leíste, obedécela. Porque Dios no puede reinar en tu vida si tú no estás escuchando la voz de Dios y si tú no estás obedeciendo la voz de Dios. Oh, sí, yo sí quiero que Dios reine en mi vida y que Dios haga cosas grandes en mi vida a través de mí. Que Dios se obre milagrosamente, que Dios se demuestre milagrosamente en mi vida. Pero no estás dispuesto a leer la Biblia 5 minutos, 10 minutos, un capítulo por lo menos. Decide, no solamente porque ya va a venir el año nuevo de aquí a un mes, no, decide el resto de tu vida, cada día leer por lo menos un capítulo. Aunque sea el proverbio de ese día y leas el proverbio 12 veces al año, pero por lo menos lee la Biblia cada día. Y aplícala y obedécela. Y entonces te vas a dar cuenta, oye, Dios sí hace lo que dice, sí cumple su promesa, y de repente vas a empezar a crecer de una manera que no hayas crecido en el pasado. Sometido a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, esa semilla tan pequeña, esa semilla, que se miraba insignificante, llegó a ser grande y llegó a ser de bendición a las aves del cielo. Podemos inferir que también a cualquier persona que necesitase sombra. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora, este hombre que lo tomó y sembró en su campo, podemos decir que es Cristo, es Dios. Y te toma y te siembra. Y ahora, aunque eres la más pequeña de todas las personas, quizás así te sientas, Dios te va a usar. Y Dios va a obrar en tu vida y va a ser evidente. Y la gente va a decir, hey, yo también quiero ser así como un árbol. Yo también quiero que Dios obre milagrosamente en mi vida. Y la bendición es que Dios no solamente dice, nada más hay un límite, solamente puedo bendecir a tantas personas al día, y hoy no es tu día. Y dice una playera y mañana tampoco se mira que sea tu día. No, Dios no es así. Dios quiere bendecirte y quiere bendecir a cada uno de sus hijos. Y lo que detiene la bendición de Dios es nuestra obediencia a Dios. Ahora, si hay casos que son la excepción, como en la vida de Job,
pero fueron solamente unos meses en su vida comparado a todos los años que Dios lo bendijo. Entonces no siempre cuando algo te pase mal quiere decir que es porque hiciste algo malo. Hay veces que Dios permite que pases por pruebas, pero no es lo normal, es la excepción. Ahora, si toda tu vida estás viviendo así, quizás no sea que Dios te está probando todos los días, quizás sea por pecado que tengas en tu vida, malos hábitos que hay en tu vida que esté causando todas estas cosas. Porque en la vida de Job no fue toda su vida que sucedió así, sino solamente un periodo en su vida. Pero Dios no quiere bendecirte solamente un día así y al resto de tu vida, no. Quiere que todos los días sean de bendición en tu vida. Y aún, dice la Biblia, que aún aquellas cosas que no son agradables, sino amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún lo que pasó Job le ayudó para bien. Y podemos mirar a Dios obrando en tu vida, y aunque te sientas el más pequeño o la más pequeña, Dios quiere obrar, quiere que tú crezcas.